Muchos me la habéis pedido y por fin la tengo en mis manos, la Falcata Ibera. Mirad qué preciosidad de arma, desde la empuñadura, brutal, hasta toda la hoja. Hoy la vamos a analizar al completo y si el vídeo no me queda largo, la probaré. Pero no puedo comenzar sin antes destacar que voy a poder analizar este arma gracias a Espadas y Más, una armería en la que vais a poder encontrar armas y armaduras de la Edad Antigua, de la Edad Media, es decir, romanas, griegas, castellanas e incluso de fantasía. Porque estoy seguro de que a muchos de vosotros, además de una pieza como esta, una falcata, os gustaría tener también algo más de fantasía, tipo la Excalibur o la famosa espada de Aragorn del Señor de los Anillos. Además, nos han dado un código de descuento exclusivo para nosotros, la Guardia Hispana. Si usáis el cupón EXHISPANIA obtendréis un 5% de descuento en todo el catálogo. Aquí abajo os dejo enlace directo a esta falcata para que os podáis hacer con una de ellas. Muchas gracias a Espadas y Más por patrocinar este vídeo, porque gracias a vosotros vamos a analizar la Falcata Ibera. Vamos allá. Vale, origen. Hay tres teorías sobre el origen de este arma, de la Falcata Ibera. La primera estipula que fuese originaria de la propia península, concretamente de los grupos de tribus íberas, que recordad no ocupaban toda la península, ocupaban el este y el sur de la península. La segunda teoría lo que dice es que la falcata proviene o está basada en los cuchillos curvos que desde el norte de los Alpes se extendieron por toda Europa. Pero la tercera, que es la que a mí más me convence, es que la falcata está basada en dos armas griegas, la machaira, si la he pronunciado bien, y la copis, sobre todo esta última. De hecho, a mí me ocurre que muchas veces si me pones una copis junto a una falcata, me va a costar adivinar cuál es cuál, y la clave estaría en la empuñadura principalmente. Bueno, ¿y por qué digo yo que esta tercera teoría es la que más me convence? Porque al final los griegos, como los fenicios, comerciaron por toda la cuenca mediterránea, llegando a establecer colonias. Claro, este comercio propició un contacto estrecho entre las civilizaciones de Iberia y los griegos, y es lo que podría haber provocado que la copis fuese importada y adaptada a la península ibérica. Pero antes de continuar, quiero dejar algo bien claro. El Gladius Hispaniensis no se basó en la Falcata Ibera. Repito, este no es el origen del Gladius Hispaniensis. La espada romana está basada en las espadas que usaban los celtíberos, que a su vez están basadas en las espadas celtas. Si bien es cierto que de la falcata usaron algunos métodos para tratar el hierro, ya que la calidad del acero de las falcatas sí que asombró a los romanos. Pero repito, no la morfología. Aquí arriba os dejo un vídeo que hice hace más de 3 años sobre el armamento celtíbero. Ahora lo veo y es un poco cutre, pero vais a ver las armas que usaban y podréis apreciar como sí el Gladius Hispaniensis está basado en estas. Se parecerá mucho más que a la Falcata Ibera. Se pueden encontrar falcatas en diversos puntos de España, pero esto será debido al saqueo, al comercio o simplemente regalos entre aristócratas, no porque fuese usada como arma principal, por ejemplo, en Asturias o Extremadura. La Falcata Ibera apareció entre los siglos V y VI a.C. y se mantuvo su uso hasta la llegada de Sertorio y el final de sus campañas, más o menos. Recordad que Sertorio fue general que se rebeló contra Sila e intentó unir a todas las tribus de Hispania para luchar contra Roma, y casi vence. Casi. ¿Y por qué se usó hasta ese momento? Pues porque la conquista romana de Hispania había empezado ya hacía muchos años, y el proceso de romanización de los territorios conquistados ya estaba muy avanzado, y para ese entonces todos los pueblos íberos, que recordemos eran los que usaban la falcata, ya habían sido romanizados, por lo que su uso comenzó a decaer. Es cierto que aún quedaban tribus que se resistían al poder romano, pero recordad que solo los íberos usaban la falcata. Ya cuando toda Hispania quedó bajo dominio romano, al finalizar las guerras cántabras, ya los hombres que querían combatir se alistaban a las legiones, y ahí usaban el Gladius Hispaniensis, un arma mucho más apropiada para luchar en formaciones cerradas como las romanas. Vale, hecha esta aclaración, esta introducción, vamos a conocer la morfología de la hoja, porque es bastante curiosa. Y para hacerlo voy a compararla con una espada medieval típica como la que tengo aquí.
Voy a coger la espada medieval típica en la zurda y la falcata en la diestra. Fijaos, la espada que tengo en la zurda es totalmente recta y además simétrica, mientras que la que tengo aquí no se parece en nada a la medieval. No es simétrica ni es recta. Por tanto, podríamos decir que la hoja de la falcata es bastante peculiar. Sí, y digo peculiar porque tampoco es curva, como la de un sable, sino que en un principio es cóncava y después es convexa. Y os preguntaréis, ¿para qué esta forma? Bueno, si os fijáis, por cierto, la puedo coger así porque no tiene filo, ¿eh? No me voy a cortar, no os preocupéis. Si os fijáis, todo el acero está concentrado, la mayor parte del acero está concentrado en la segunda mitad de la hoja. Y por tanto, ahí estará la mayor parte del peso. Claro, si esto lo llevamos a una comparación extrema, ¿qué armas acumulan también todo su peso en la punta? Pues tenemos, por ejemplo, las hachas, los martillos o los machetes. Claro, al tener todo el peso acumulado en la punta, logramos un excepcional ataque cortante, es decir, al lanzar un tajo, podemos incluso cercenar un miembro de un solo tajo. La falcata tenía un solo filo, que está en la parte inferior de la hoja, y si os fijáis, más o menos podríamos decir que la punta está a la altura de la mano. Al menos mucho más que en un sable, por ejemplo, que es una hoja curva. Esto nos permite también lanzar estocadas y apuñalar al contrario. Ahora bien, así como el Gladius Hispaniensis podía lanzar estocadas y lanzar ataques cortantes, pero era mucho mejor lanzando estocadas, con la falcata ocurre lo mismo pero a la inversa. Puede lanzar estocadas y ataques cortantes, pero es mucho mejor lanzando tajos. Siguiendo con el análisis de la hoja, vamos a ver estas dos ranuras. Aquí se enfoca. Vale. Fijaos en las ranuras que hay aquí arriba. Son dos. Hay dos teorías que intentan explicar por qué estaban estas ranuras. La primera es simplemente que era un vaciado. Se elimina esa parte de acero para aligerar el peso de la hoja. La segunda teoría lo que dice es que se aplastaba el acero en esos puntos para generar un nervio superior y otro inferior en la hoja, de forma que se le diese más resistencia. Claro, yo, como he dicho muchas veces, soy totalmente lego en cuestiones de forja. Por tanto, yo aquí no os puedo dar mi opinión sobre cuál creo que es más acertada porque realmente no lo sé. Yo os expongo las teorías que he investigado y ya está, y vosotros juzgáis. Vista la hoja, es momento de ver la empuñadura. Fijaos primero en la preciosidad de empuñadura que tenemos aquí. Es muy bonita, pero fijaos en lo que iba a comentar, que se ajusta perfectamente a mi mano. Vale, ¿esto por qué es? Porque las falcatas deben estar completamente ajustadas a la mano del guerrero, para que se moviese como si fuese parte del cuerpo. Esto nos lleva a la conclusión o al hecho de que eran armas personalizadas. Es decir, se fabricaban bajo demanda. Se ajustaban al guerrero que las iba a portar, a diferencia del Gladius, que era una fabricación en masa. Por ejemplo, fijaos en la espada medieval que os enseñé antes, cómo no se ajusta completamente a mi mano como si lo hace esta. La longitud de la hoja, el peso, la empuñadura, la decoración, todo se hacía a medida para el guerrero que la iba a portar. Claro, esto, como muchos habréis deducido, será mucho más caro que fabricar un arma en masa, igual para todos. Esto nos lleva a la conclusión de que estas armas, las falcatas, eran para campeones, para la clase más alta de la sociedad, o al menos para aquellos que se la pudiesen permitir. Por tanto, no todos los íberos usaban las falcatas. Fijaos si era un arma personalizada y propia de cada guerrero. Fijaos que cuando un guerrero moría, su falcata se doblaba y era enterrada con él, para que nadie más la pudiese usar. Estas espadas fueron empuñadas por mercenarios íberos durante las guerras púnicas o por los propios íberos durante la conquista romana de Hispania. Y yo os pregunto, aprovechando que llevo este escudo, que lo he pintado con motivos lusitanos, en realidad es una caetra, yo os pregunto, no está acabado, aún le falta, ¿esta combinación de una caetra lusitana y una falcata íbera es históricamente acertada? Viriato, que era lusitano,
¿Creéis que portaba la falcata Ibera como se muestra, por ejemplo, en la serie de Hispania? No. Pensad, vuelvo a repetir, que la falcata Ibera no era una espada de toda la península, era una espada de las tribus íberas, este y sur peninsular. Por tanto, Viriato no portaría una falcata, es posible que la hubiese empuñado alguna vez, pero no como su arma principal. Esta espada no está afilada, por lo que voy a probar a lanzar ataques, sin más, ataques tal y como me enseñó Mario de Anima Belli, cuando fui a Ciudad Real a que me enseñase Bugur. Ya veréis el vídeo y veréis cómo me infló a golpes. Ahora lo que vamos a hacer es, si me acuerdo de sus indicaciones, vamos a lanzar los ataques que me enseñó para ver cómo de cómoda es y bueno, mis primeras impresiones. Vale, pues el primer ataque sería, lo lanzaré por la derecha. Vale, es bastante cómoda, pero sí que es cierto que al estar todo el peso en la punta, la espada se te va, no es tan manejable como por ejemplo era el Gladius o esta espada medieval. Claro, esto, una de las cosas que me explicó Mario, desde aquí un abrazo, es que cuando tú lances el golpe busca siempre impactar, porque si tú lo paras a mitad, la energía que tú has lanzado tú mismo la tienes que absorber, por tanto te vas a cansar más rápidamente. Pero claro, es que si yo lanzo el ataque y no lo paro, ni impacto ni paro, sino dejo que se vaya para que digamos, la energía se disipe sola, al final mi cuerpo se me va y me quedo totalmente vendido. Por tanto, es una desventaja, tienes que impactar. Otro ataque, por ejemplo, que me enseñó sería por la izquierda, ocurre lo mismo, o por abajo. Lo que sí que tengo que destacar es que la empuñadura es bastante cómoda. Al principio me daba miedo que fuese incómoda por esta decoración de aquí, ¿no? Pero la verdad es que no me roza y es más cómoda de lo que pensaba. Incluso podría arriesgarme a decir que es más cómoda que el Gladius. Claro, como he comentado antes, como hice con la Francisca, todo estoy hablando de primeras impresiones, ¿vale? Creo que es una buena idea y ya conforme la use más y haga más pruebas, pues podré ir cambiando mi opinión en función de la experiencia que vaya adoptando con ella. Pero lo que comento de la empuñadura es que al final, a ver si no la lío aquí, vale. También he de decir que esta espada no es funcional, ¿eh? El Gladius no es funcional, no pesa casi nada. Esta sí que es funcional, me lo han asegurado desde Espadas y Más, por eso quiero probarla. Pero esta empuñadura al fin y al cabo es recta. No tiene la forma de la mano, tiene la forma de los dedos, pero no sé si me explico, es como al final, como si cogiésemos un palo. Pues sí, a ver si me animo, si os interesa, y podría probar a afilar la espada y a hacer pruebas. A ver, bueno, el poder destructivo de acumular el peso en la punta de la espada. Por ahora, esto es todo, guardahispano. Yo creo que he explicado bastante bien la falcata, su historia, su origen y su morfología. Cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queráis que amplíe en un futuro vídeo, me la dejáis en los comentarios. Y nada más, un saludo y fuerza y honor.